Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Dr. Leandro Marcelino, especialista en diagnóstico por imágenes, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Anatomía. El motivo que nos reúne hoy es charlar sobre la introducción al estudio por imágenes, precisamente las distintas técnicas por imágenes que vamos a poder utilizar para comprender la anatomía del cuerpo humano. Vamos a contar con distintas técnicas que nos van a permitir el estudio del cuerpo humano, como son la radiografía, la tomografía computada, la resonancia magnética y la ecografía. Vamos a ver a continuación cada uno de estos métodos y sus conceptos generales para luego poder comprender en el transcurso de la materia las distintas imágenes del cuerpo. Comencemos con la radiografía. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética, la cual va a ser producida de manera artificial por un tubo de rayos catódicos. Esta radiación va a atravesar el objeto de estudio, que en nuestro caso va a ser el cuerpo humano. Luego va a impactar sobre un chasis del cual obtendremos una imagen, clásicamente conocida en tonos negros y blancos. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué en la radiografía voy a obtener imágenes blancas o negras? ¿Qué hace que una imagen radiográfica se vea en estos tonos, en estos colores? Vamos a averiguarlo. Esto es debido a la densidad de los objetos a estudiar. Cuanto mayor densidad tenga un objeto, menos rayos X lo van a atravesar y viceversa. Cuanto menor densidad tenga ese objeto, más rayos X lo atravesarán. Por lo cual vamos a obtener distintos tonos de imágenes, como por ejemplo el aire, al ser un objeto con muy poca densidad, obtendremos imágenes de color negro, que en radiografía se lo conoce con la terminología de radiolúcido. Mientras que otras estructuras como los huesos, que tienen mucha concentración de calcio, los rayos X no lograrán atravesarlo, por lo que obtendremos imágenes prácticamente blancas o lo que se conoce en radiografía como radio opaco. Veamos en el siguiente ejemplo una radiografía de tórax frente en el cual vamos a obtener imágenes radio opacas. Recordemos que el hueso nos va a dar una imagen radio opaca debido a su gran densidad. Fíjense cómo las estructuras óseas como la columna vertebral, las costillas, el húmero, sean prácticamente blancas. Mientras que, por el contrario, a nivel de la cavidad torácica, obtenemos ambos campos pulmonares, los cuales van a ser radiolúcidos, negros, dado que están conformados por gran cantidad de aire, por ende van a tener muy poca densidad. Fíjense que los tejidos blandos, como son la piel y los músculos, se obtendrá un color gris intermedio, ¿sí?, dado a esa densidad parcial de las estructuras. Pasemos ahora al estudio de la tomografía computada. La tomografía axial computada se va a basar en la obtención de imágenes en las cuales vamos a utilizar los planos de sección sagital, frontal y axial que vimos en la clase de anatomía de generalidades, que nos permitirán entender mejor las imágenes obtenidas. En la tomografía computada, un haz de rayos X colimado va a atravesar al paciente. Este haz de rayos atenuado va a salir y va a ser medido por detectores, los cuales van a procesar esta señal de radiación y van a construir una imagen en un monitor. En la tomografía, el tubo de emisión de rayos va a girar alrededor del paciente, al igual que los distintos detectores de los mismos.
A diferencia de lo que ocurre en la radiografía, en el cual el tubo de rayos X y el chasis son fijos, acá vamos a ver cómo giran alrededor de un paciente, lo cual me va a permitir a mí obtener imágenes de una misma estructura, pero vistas de distintos ángulos. Luego esta señal electromagnética va a ser procesada y convertida de manera digital que nos permitirá observarla luego en un monitor. Un ejemplo de esto es la tomografía axial computada helicoidal, en la cual las imágenes provienen de distintas regiones del cuerpo y vamos a ver cómo tanto el tubo como la camilla del paciente van a girar alrededor del mismo y nos van a permitir obtener, como habíamos comentado anteriormente, imágenes de distintos ángulos, las cuales también nos servirán para poder realizar reconstrucciones 3D de las imágenes obtenidas. Ahora bien, en los cortes axiales de la tomografía, nosotros tenemos que imaginarnos que vamos a estar viendo al paciente desde los pies. Esto va a hacer que nos preguntemos, ¿qué es derecha y qué es izquierda en la tomografía? Bueno, por convención, los cortes axiales y también en resonancia magnética, vamos a ver que se encuentran a nuestra derecha. O sea que, viendo un corte axial, que es como verlo desde los pies, desde la parte inferior del cuerpo, a nuestra derecha, vamos a obtener las imágenes del lado izquierdo de ese paciente. Distinto es un corte coronal o sagital, el cual es más fácil ubicarnos anatómicamente. Entonces recuerden, cuando veamos corte axial, tanto en resonancia como en tomografía, a nuestra derecha será la izquierda del paciente. Al igual que ocurre en la radiografía, la proporción de los rayos X que atraviesan cada sección del paciente va a ser inversamente proporcional a la densidad de los tejidos atravesados. Es por eso que una estructura densa, como el hueso, va a absorber la mayor parte de las de rayos X. Por lo cual, una pequeña proporción de estos rayos va a alcanzar a estos detectores. Entonces el resultado va a ser una densidad blanca en la imagen. Por el contrario, el aire absorbe poco el haz de rayos X, lo cual va a permitir que una mayor cantidad de haces atraviesen los tejidos, por lo cual vamos a obtener una densidad negra en la imagen. Ahora, ¿cómo todo esto se traduce en una imagen tomográfica? Como ven, en la filmina a su derecha tenemos una tomografía, un corte axial del tórax, en la cual las estructuras, como el hueso, se van a ver blancas, lo que en tomografía se conoce como hiperdenso. ¿Sí? Pensemos lo siguiente, habíamos dicho hace un segundo que los huesos tienen mayor densidad, por ende van a ser estructuras hiperdensas. En cambio, estructuras como el tejido pulmonar, el cual va a estar lleno de aire, como veremos en esplenología luego, ¿sí?, nos va a dar imágenes hipodensas, ¿sí? Mientras que estructuras como los tejidos blandos, la grasa o los músculos se van a ver isodensos. Pasemos ahora al estudio de la resonancia magnética. Este tipo de estudios produce imágenes al generar campos magnéticos alrededor del paciente, los cuales van a permitir que los protones de hidrógeno generen una energía de radiofrecuencia, la cual va a poder correlacionarse en una matriz de imagen. Dadas sus características, la resonancia magnética es ideal para realizar estudios de cerebro y del aparato locomotor. Entonces, un resonador
va a producir pulsos de radiofrecuencia y un campo magnético, el cual va a hacer que los protones de hidrógeno se exciten, dado que van a captar la energía producida por el resonador. Cuando estos protones de hidrógeno se relajen, van a liberar la energía, la cual va a producir una señal que va a ser codificada y almacenada en la matriz. Esta luego va a ser decodificada y va a permitir obtener las imágenes que nosotros vamos a ver en una computadora, monitor también. Teniendo en cuenta que las imágenes de resonancia se van a obtener una vez que los protones de hidrógeno se relajen y emitan esta energía que iba a ser captada posteriormente, vamos a evaluar las distintas secuencias de resonancia en base al tiempo de relajación de estos protones. Entonces, vamos a tener imágenes que se conocen como T1 o imágenes conocidas como T2, en el cual lo que se va a obtener son imágenes en relación al tiempo de relajación de estos protones de hidrógeno. Con un tiempo de relajación corto, rápido, vamos a tener las imágenes potenciadas en T1, mientras que cuando el tiempo sea un poco más largo, obtendremos las imágenes potenciadas en T2. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y la otra, más allá de esto, ¿no? En las imágenes potenciadas en T1, el líquido se va a ver negro, lo cual en resonancia se conoce como hipointenso, dado que tiene baja intensidad de emisión de frecuencia los protones. En cambio, los huesos, tendones, tejido conectivo se va a ver negro, lo cual en resonancia se va a llamar hipointenso. Ahora, la grasa, los tejidos blandos, se van a ver blancos, lo cual en resonancia se conoce como hiperintenso. Entonces, a diferencia de lo que ocurría con la tomografía o la radiografía, en T1 vamos a tener que el líquido va a ser hipointenso, negro, al igual que el hueso, mientras que el tejido graso va a ser, o blando, va a ser hiperintenso, blanco. En T2, ¿qué va a ocurrir? El líquido se va a ver blanco, hiperintenso, totalmente lo contrario a lo que pasaba con T1. Mientras que huesos, tendones, los vamos a ver hipointensos, negros. Estas imágenes potenciadas en T2, dado que resaltan el líquido, nos van a permitir identificar edemas, derrames articulares, ¿sí?, y también patologías a nivel cerebral. Fíjense cómo en esta imagen vamos a tener la articulación del tobillo, que ya veremos el miembro inferior, ¿sí?, cómo se ve en T1 a diferencia de cómo se ve en T2. Como charlábamos hace un rato, en T2 vamos a obtener una imagen hiperintensa de lo que son los líquidos. Por ende nos va a permitir ver si hay un derrame articular, si están afectados los tendones de la región, los ligamentos o las articulaciones con su cápsula y líquido sinovial. En esta imagen, que es un corte sagital de la articulación de la rodilla, podemos ver cómo la cortical ósea del fémur se va a ver negra, como habíamos dicho anteriormente en resonancia. Esto es hipointenso, mientras que la grasa que vamos a tener a nivel de la articulación se va a ver blanca, brillante o hiperintensa. Fíjense cómo los tejidos blandos resaltan en esta imagen, a diferencia de lo que ocurre con tomografía, por lo cual es un estudio de elección para evaluar las estructuras del aparato locomotor.
En el siguiente cuadro podemos ver y comparar las distintas estructuras que vamos a evaluar en el cuerpo humano y cómo, en qué tonalidad, si se quiere, las vamos a poder observar en tomografía, en radiografía o en resonancia, depende si estamos hablando de imágenes ponderadas en T1 o T2. Existe una tercera posibilidad que nos permite la resonancia, que son las imágenes potenciadas en difusión, también conocidas como imágenes FLAIR, en donde el líquido se va a ver oscuro o hipointenso. Este tipo de secuencias de resonancia son ideales para el estudio de los accidentes cerebrovasculares, ya que permite detectar una isquemia a los pocos minutos de haber empezado los síntomas. Si las utilizamos para el uso del aparato locomotor, veremos que los huesos, los tendones, tejido conectivo, se va a ver negro hipointenso. Estas imágenes entonces nos permiten ver el edema celular y los distintos derrames y lesiones que podemos obtener en el cuerpo humano. Fíjense en estas imágenes, las cuales nos van a permitir ver los distintos cortes de cerebro con los distintos tiempos utilizados en resonancia. Arriba a la izquierda tenemos una tomografía y las restantes imágenes son resonancias magnéticas en T1, en T2 o en potencial de difusión, las cuales nos permiten evaluar mejor los tejidos. El último tipo de estudio a comentar es la ecografía. La ecografía se forma gracias a las propiedades de ondas sonoras de alta frecuencia, es decir, que utilizamos el ultrasonido para obtener las imágenes de los distintos órganos a evaluar. Estos ultrasonidos emitidos van a verse reflejados cuando interactúen con los tejidos corporales. De esta manera, a través del traductor, un ordenador va a convertir esta información digital en una imagen con distintos tonos negros, blancos y grises. La particularidad de este tipo de estudios es que es operador dependiente, es un estudio dinámico, el cual, a diferencia de lo que ocurre con la resonancia y la tomografía, obtenemos cortes parciales de las distintas estructuras y al ser un estudio dinámico, para poder comprender y estudiarlo mejor, es necesario estar en el momento en el cual se realice dicho estudio. Igualmente es un estudio económico y de fácil acceso, por lo cual en muchas guardias y sanatorios es el primer estudio a realizarse con un paciente, sobre todo para evaluar lo que son patologías abdominales, ginecológicas. Fíjense en la siguiente imagen, en la cual vamos a poder obtener una ecografía de lo que es la vejiga y al lado vamos a tener un útero femenino. Los distintos tonos negros y grises que podemos obtener en la ecografía nos van a permitir a nosotros decir si una imagen es hipoecoica, como es el líquido, en el cual no vamos a encontrar un rebote en el ultrasonido, por el cual va a estar disminuido este eco sonoro y van a ser hipoecoicas o negras. Mientras que en un tejido con mayor densidad, como ocurre en la radiografía, la resonancia o la tomografía, vamos a tener mayor rebote del sonido, por lo cual vamos a verlo ecogénico o hiperecogénico según el caso. Bueno, muchas gracias por su atención y esperemos que esta clase de introducción les sea útil a medida que vayamos avanzando en la materia y estudiando los distintos sectores del cuerpo
y viendo su correlato en imágenes. Muchas gracias.